Evangelio de hoy. Viernes 24 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 12, versículos 54 al 59. En aquel tiempo, decía Jesús a la gente: Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur decís, va a ser bochorno, y sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas nos presenta una enseñanza profunda y desafiante sobre la sabiduría para reconocer los signos del tiempo, no solo en el ámbito natural, sino también en el ámbito espiritual. Jesús, a través de esta reflexión, insta a sus oyentes a no solo ser observadores del mundo exterior, sino a desarrollar una visión más profunda, que les permita discernir los movimientos de Dios en la historia humana. A través de este Evangelio, nos invita a mirar más allá de las evidencias inmediatas y a responder con prontitud y responsabilidad ante los llamados divinos. Este pasaje, como muchos otros en los Evangelios, pone en evidencia la relación entre la prudencia humana y la revelación divina. Jesús utiliza el ejemplo de los signos naturales que nos rodean para ilustrar cómo la falta de discernimiento espiritual puede tener consecuencias serias. La incapacidad de percibir los tiempos que Dios ha dispuesto para la salvación es uno de los mayores peligros que acechan a la humanidad. El signo del tiempo y la sabiduría divina. Jesús comienza este pasaje reprendiendo a las multitudes por su incapacidad de interpretar correctamente los signos de los tiempos. Él señala que son capaces de predecir el clima observando los vientos y las nubes, pero no son capaces de discernir los eventos espirituales que están ocurriendo ante sus ojos. Esta crítica va más allá de una simple desaprobación. Es una advertencia seria. La capacidad de interpretar los signos del tiempo es esencial para la vida cristiana, ya que nos permite vivir de manera acorde a los planes de Dios, sin ser sorprendidos por lo que está por venir. Aquí, Jesús nos desafía a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a tener una visión más profunda y espiritual. La prudencia para entender lo que está sucediendo en el mundo no debe limitarse a los aspectos naturales o terrenales, sino que debe extenderse a los eventos espirituales, especialmente a los signos que indican la cercanía del reino de Dios. La revelación de Dios está constantemente presente en nuestra vida, pero nuestra incapacidad para discernirla puede conducirnos a la indiferencia o incluso a la negación de la obra de Dios en el mundo. El peligro de la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es uno de los temas recurrentes en el ministerio de Jesús. A lo largo de los Evangelios, Él reprende con dureza a aquellos que, a pesar de tener toda la evidencia a su alrededor, no pueden ver la verdad que Él está revelando.
En este pasaje, Jesús hace un paralelo entre la observación de los fenómenos naturales y la falta de observación de los fenómenos espirituales. De la misma manera que las personas pueden predecir la lluvia observando las nubes, también deberían poder reconocer la cercanía de Dios y su obra en el mundo a través de los signos de los tiempos. Esta ceguera espiritual no es algo que suceda por accidente. Jesús indica que es un resultado de la falta de discernimiento, una disposición de corazón que elige no ver lo que está frente a sus ojos. De igual manera, el corazón humano puede volverse insensible a las señales del Espíritu, y esa insensibilidad puede llevar a la pérdida de la oportunidad para la salvación. Cuando las personas son incapaces de interpretar correctamente los eventos espirituales, se exponen al peligro de vivir sin rumbo y sin la guía que solo Dios puede ofrecer. La urgente necesidad de reconciliación. En el versículo, Jesús plantea una parábola sobre la importancia de llegar a un acuerdo antes de llegar ante el juez. Esta imagen nos recuerda que la reconciliación es un paso esencial en nuestra vida espiritual. Cuando somos conscientes de nuestras faltas y de la necesidad de hacer las paces con Dios y con los demás, debemos actuar rápidamente. La vida cristiana no permite dilación cuando se trata de la reconciliación. A menudo, nos encontramos con conflictos, malentendidos o incluso pecados que nos separan de Dios y de nuestros hermanos. Jesús nos llama a no esperar al juicio final para reconciliarnos, sino a hacerlo de inmediato, mientras aún hay tiempo. La reconciliación es una acción que debe llevarse a cabo ahora, no en un futuro incierto. La urgencia de este llamado se ve reflejada en la parábola del juez y el adversario. Si no tomamos en serio el tiempo de gracia que Dios nos ha dado, corremos el riesgo de ser entregados al juez sin la oportunidad de llegar a un acuerdo. Este es un llamado a la acción, no podemos esperar a que las circunstancias se resuelvan solas, sino que debemos hacer todo lo posible por restaurar nuestras relaciones con Dios y con los demás. La relación entre la justicia divina y nuestra respuesta personal. En este contexto, es importante reflexionar sobre la relación entre la justicia divina y nuestra respuesta personal ante el llamado de Dios. El juicio final, que Jesús menciona de manera indirecta, no es solo una cuestión de justicia objetiva, sino también de una decisión personal que cada uno de nosotros debe tomar. Cada uno de nosotros debe evaluar su vida a la luz de los principios del reino de Dios y reconocer si estamos viviendo de acuerdo con ellos. La parábola del juez nos recuerda que el tiempo para la justicia no es eterno. Es algo que depende de nuestra disposición a actuar. El juicio de Dios no es arbitrario ni injusto. La falta de reconciliación y la incapacidad para reconocer los tiempos de gracia son las verdaderas causas de la condena. Jesús nos ofrece, en su amor y misericordia, la oportunidad de arrepentirnos y reconciliarnos antes de que sea tarde. La justicia divina no es solo una cuestión de retribución, sino también de misericordia, que se extiende a todos los que buscan la paz y el perdón. La vida cristiana como una constante llamada al discernimiento. El pasaje también pone de relieve la necesidad de vivir una vida de continuo discernimiento. La vida cristiana no es algo que se pueda tomar a la ligera, sino que requiere un examen constante de nuestras acciones
nuestras motivaciones y nuestras relaciones. Reconocer los signos del tiempo no es una habilidad que se desarrolla de manera automática, sino que es el resultado de una vida de oración, de estudio de la palabra de Dios y de discernimiento comunitario. Al seguir a Cristo, nos comprometemos a estar alerta, a ser sabios y a vivir con una perspectiva celestial, que nos ayuda a interpretar correctamente los sucesos que nos rodean. Este discernimiento no es solo una capacidad intelectual, sino una disposición del corazón a escuchar la voz de Dios. A medida que nos acercamos más a Él, nuestra capacidad de interpretar correctamente los tiempos mejora. Esto no solo se refiere a los grandes eventos de la historia humana, sino también a las pequeñas decisiones de nuestra vida diaria. Cada día, los discípulos de Cristo deben ser conscientes de cómo sus elecciones se alinean con los propósitos divinos. El reto de la vigilancia constante. El llamado a estar vigilantes es otro aspecto clave de este pasaje. La vida cristiana exige una atención constante a los movimientos del Espíritu y a los llamados de Dios. Jesús no solo nos llama a reconocer los signos del tiempo, sino también a estar listos para responder de inmediato cuando Él nos llame. Esto significa vivir de manera intencional y reflexiva, sin caer en la rutina o el conformismo. La vigilancia es una disposición continua del corazón. No basta con haber respondido a la llamada de Dios una vez. Se trata de estar siempre preparados para escuchar y seguir la voz divina. La vigilancia también implica estar alertas ante las tentaciones, las distracciones y las falsas enseñanzas que pueden desviarnos del camino recto. A través de la vigilancia, los discípulos pueden permanecer fieles a la misión que Dios les ha dado. La urgencia de la vida cristiana. En este pasaje, Jesús nos llama a no dilatar la respuesta a los llamados divinos. La vida cristiana no permite la procrastinación, ya que las oportunidades para arrepentirnos y hacer el bien pueden desvanecerse rápidamente. No hay tiempo para demorar la reconciliación o el arrepentimiento. La vida es un don que debemos aprovechar con sabiduría. Y cada día cuenta en nuestro caminar hacia el reino de Dios. El tiempo es limitado, y la oportunidad de vivir según la voluntad de Dios también lo es. Este llamado a la urgencia no es solo una cuestión de juicio final, sino de nuestra vida diaria. Cada día que pasa es una nueva oportunidad para actuar de acuerdo con los principios del reino de Dios y vivir con integridad, justicia y amor. El reino de Dios está cerca, y cada uno de nosotros debe estar listo para entrar en él con un corazón limpio y dispuesto. Vivir el presente con conciencia del futuro. Este pasaje nos invita a vivir el presente con una profunda conciencia del futuro. Si bien Dios nos ha dado el don del tiempo, debemos utilizarlo sabiamente, reconociendo que el tiempo de gracia que Él nos ofrece no es eterno. Vivir de manera consciente de los tiempos espirituales nos lleva a vivir con responsabilidad, con discernimiento y con un corazón dispuesto a seguir la voluntad de Dios. Cada momento es una oportunidad para vivir más cerca de Él, para hacer su voluntad y para preparar nuestros corazones para la venida de su reino. La responsabilidad de vivir según la voluntad divina. Al reflexionar sobre el pasaje de Lucas, es fundamental comprender que el llamado de Jesús no es solo a reconocer los signos del tiempo, sino a vivir en consecuencia, tomando responsabilidad persona de Él ante la gracia de Dios que se nos ofrece.
Vivir según la voluntad divina requiere una respuesta activa y consciente en cada uno de nuestros actos. Jesús no está pidiendo una simple observación pasiva del mundo, sino que nos llama a involucrarnos activamente, a participar con responsabilidad en la transformación de nuestras vidas y, por ende, en la de los demás. El discernimiento de los tiempos no es una cuestión de conocimiento superficial, sino de una comprensión profunda que debe llevarnos a la acción, a la toma de decisiones diarias, que estén alineadas con los principios del reino de Dios. Es fácil caer en la tentación de vivir nuestra vida como si no hubiera consecuencias espirituales a nuestras acciones cotidianas. La vida cotidiana, las decisiones que tomamos, las relaciones que cultivamos, el trabajo que realizamos. Todo ello debe ser examinado bajo la luz de la verdad que Jesús nos ha revelado. El llamado a la vigilancia constante implica vivir con la conciencia de que cada momento cuenta, que cada paso que damos hacia adelante es una oportunidad para acercarnos más al reino de Dios. La misericordia y la paciencia de Dios. Un aspecto importante en este pasaje es el enfoque en la misericordia y paciencia de Dios. Aunque Jesús señala la urgencia de la reconciliación y de actuar conforme a la voluntad de Dios, también se puede percibir en sus palabras una invitación al arrepentimiento. La misericordia de Dios no excluye el juicio, pero este juicio nunca está divorciado de la oportunidad de la conversión. Dios es paciente con nosotros, dándonos el tiempo necesario para reflexionar y tomar decisiones correctas. Sin embargo, esa paciencia no es infinita. Llega un momento en el que es necesario tomar una postura firme y decidirnos a seguir el camino de la justicia y de la reconciliación con Dios. La paciencia divina, lejos de ser una excusa para la procrastinación, debe ser vista como una oportunidad de oro para la transformación personal. Cada momento de espera es un acto de misericordia de parte de Dios, que nos da la oportunidad de cambiar. Sin embargo, la urgencia está presente. El tiempo es limitado. Y si no tomamos decisiones conscientes de arrepentimiento y conversión, nos arriesgamos a que las puertas de la oportunidad se cierren. La acción del Espíritu Santo, guía para el discernimiento. La clave para entender y vivir de acuerdo a los signos del tiempo que Jesús menciona en este pasaje es la acción del Espíritu Santo. El discernimiento de los tiempos no es algo que podamos hacer por nuestra propia cuenta o por nuestra capacidad humana, sino que es el Espíritu Santo quien nos ilumina y nos guía. A medida que nos acercamos a Dios en oración y meditación, el Espíritu Santo nos revela las verdades profundas de los tiempos que vivimos. Es el Espíritu quien abre nuestros ojos espirituales para ver lo que está más allá de lo evidente y material. Cuando nos disponemos a vivir en comunión con el Espíritu Santo, nuestros corazones se afinan para escuchar la voz de Dios, que nos habla a través de los eventos cotidianos. Sin el Espíritu Santo, el discernimiento de los signos del tiempo se convierte en un esfuerzo humano vacío, incapaz de llevarnos a la verdad plena. El Espíritu Santo nos da el entendimiento necesario para aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestras vidas de manera concreta y relevante, permitiéndonos reconocer y actuar en conformidad con la voluntad divina. La imposibilidad de aplazar el encuentro con Dios. En este pasaje, también se nos recuerda la inevitabilidad de nuestro encuentro con Dios.
Así como el hombre debe llegar a un acuerdo con su adversario antes de ser entregado al juez, también debemos buscar la reconciliación con Dios antes de enfrentarnos a su juicio. Este concepto de que el encuentro con Dios es inevitable tiene implicaciones muy profundas. Muchas veces vivimos como si tuviéramos toda la vida por delante, posponiendo nuestra conversión, nuestros arrepentimientos, o nuestra reconciliación con Dios y con los demás. Sin embargo, el tiempo es incierto y la oportunidad para reconciliarnos no es infinita. Esto nos llama a vivir una vida cristiana activa, comprometida con la misión de Dios, sin la tentación de posponer la acción. El encuentro con Dios no debe ser visto como algo futuro o lejano, sino como algo cercano, que puede suceder en cualquier momento. Por lo tanto, la responsabilidad cristiana de vivir bien, de manera coherente con la enseñanza de Jesús, no es algo que se puede diferir. Cada día es una oportunidad para estar listos para ese encuentro. El cristiano como luz y testigo del reino de Dios. Otro aspecto relevante de este pasaje es la llamada implícita a ser testigos del reino de Dios. Al hablarnos de la urgencia del juicio y la reconciliación, Jesús nos invita no solo a reconocer los signos de los tiempos, sino a ser parte activa en el testimonio de la verdad. Un cristiano no puede vivir en aislamiento de los eventos que suceden en el mundo, sino que debe estar consciente de que su vida es un reflejo de los valores del reino de Dios. Los cristianos son llamados a ser luz en la oscuridad, a ser una señal clara de lo que significa vivir en conformidad con el reino de Dios. El testimonio cristiano no se limita a la proclamación verbal, sino que se extiende a cada aspecto de nuestra vida. Cada acción, cada palabra, cada gesto debe reflejar la presencia de Dios en el mundo. A través de nuestras vidas, debemos mostrar lo que significa vivir según los principios de justicia, amor y paz que Jesús enseñó. Esto es particularmente relevante en el contexto del juicio que se menciona en el pasaje, ya que el testimonio cristiano es lo que puede atraer a otros al conocimiento de la salvación y la reconciliación con Dios. El reino de Dios está cerca, un llamado a la acción inmediata. El pasaje nos recuerda que el reino de Dios está cerca, y por eso nuestra respuesta debe ser inmediata. La cercanía del reino no significa solo que está en el futuro, sino también que está presente en el mundo a través de la acción de los creyentes y la obra del Espíritu Santo. Jesús no nos habla de un reino lejano, sino de uno que se está manifestando aquí y ahora. La realidad del reino de Dios nos exige estar listos, ser fieles y estar atentos a las oportunidades de actuar en su nombre. Este llamado a la acción inmediata es una invitación a vivir con sentido de urgencia en nuestra vida espiritual. El reino de Dios es algo que debe ser vivido, no solo esperado. Así como el siervo debe estar preparado para la llegada de su Señor. En cualquier momento, también debemos estar listos para responder al llamado de Dios en cualquier momento de nuestra vida. Esto implica una disposición constante a servir, amar y vivir con integridad, sin caer en la tentación de dilatar nuestras respuestas a la gracia de Dios. Reconocer los signos del tiempo, un llamado a la sabiduría espiritual. Jesús, en este pasaje, ofrece una dura crítica a las multitudes de su tiempo, llamándolas a reconocer los signos del tiempo. Lo que está en juego aquí es mucho más
que una simple observación de fenómenos naturales. Se trata de una advertencia a que el pueblo de Israel se dé cuenta de lo que está ocurriendo en su entorno espiritual. Los fariseos y los líderes religiosos, a pesar de su aparente conocimiento de las Escrituras y de su capacidad para interpretar las señales externas, eran incapaces de entender el mensaje más profundo de Dios, que se estaba revelando a través de la vida y la enseñanza de Jesús. La falta de discernimiento espiritual es una gran tragedia. La humanidad está constantemente rodeada de signos de la acción de Dios en el mundo. Pero muchas veces no estamos preparados para verlos o simplemente no los reconocemos por la falta de una vida interior despierta. El discernimiento de los signos del tiempo no depende de una mera observación del cielo o de los eventos de la vida diaria, sino de una disposición interior para escuchar la voz de Dios y estar atentos a su voluntad. El llamado a reconocer los signos de los tiempos es un desafío a la madurez espiritual, a la sabiduría que se construye a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la reflexión interior. La urgencia del llamado a la conversión. En este pasaje, la figura de los signos del tiempo se conecta estrechamente con la urgencia de la conversión. Jesús no solo está pidiendo a las multitudes que reconozcan los eventos naturales, sino que los está instando a que respondan a esos signos de manera urgente y decisiva. No hay espacio para la procrastinación ni para la indiferencia espiritual. Así como sabemos que un cambio climático puede predecir una tormenta, el Evangelio de Jesús señala que los tiempos están maduros para la salvación y que es necesario tomar decisiones inmediatas para evitar el juicio final. La conversión, la reconciliación con Dios, no puede esperar. Lo que Jesús señala en este pasaje es que la falta de respuesta a la llamada de Dios es no solo una indiferencia espiritual, sino una ceguera que puede llevar a la ruina. La parábola que habla del siervo que no está preparado para la llegada de su Señor está estrechamente conectada con la advertencia de no ser negligentes ante los signos de Dios. Reconocer los tiempos es una cuestión de vida o muerte espiritual. Cuando el corazón no responde a las señales que Dios pone en el camino, se arriesga a perder la oportunidad de la salvación. Esta es una llamada urgente a estar siempre listos y vigilantes, pues el juicio no espera a que estemos mejor preparados. La sabiduría de la prudencia en la vida espiritual. El reconocer los signos del tiempo también está relacionado con la prudencia y la sabiduría. Jesús no se limita a criticar a las multitudes por su falta de discernimiento, sino que está educando a sus seguidores sobre la importancia de tener una visión clara de la realidad espiritual. La prudencia, entendida como la capacidad de tomar decisiones sabias y justas, debe ser aplicada no solo en los asuntos materiales, sino también en los aspectos espirituales. El buen cristiano debe ser capaz de discernir entre lo que es transitorio y lo que es eterno, entre lo que es superficial y lo que tiene verdadero valor ante Dios. Vivir con prudencia significa estar atentos a los momentos decisivos de la vida. Aquellos momentos en los que Dios nos llama a dar pasos de fe o a tomar decisiones difíciles que requieren sacrificio. Es aprender a decir no a las distracciones del mundo y sí a lo que realmente importa. La sabiduría espiritual es un don que se cultiva en la vida cotidiana.
En las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Al aprender a reconocer los signos de Dios, podemos vivir con una mayor conciencia de nuestra misión y vocación, alineados con los valores eternos que Jesús nos enseñó. La irreversibilidad de la decisión espiritual. Un aspecto fundamental en el llamado de Jesús es la irreversibilidad de la decisión espiritual. No hay marcha atrás cuando se toma el camino de la salvación. Ni hay tiempo que perder cuando se trata de responder a la voluntad de Dios. La vida espiritual no es una elección momentánea, sino un proceso continuo que requiere firmeza y determinación. Jesús, al pedir que reconozcamos los signos del tiempo, también nos está invitando a actuar de manera firme y sin vacilaciones. La indecisión, el no tomar una postura clara, puede resultar fatal para nuestra vida espiritual. Esto es especialmente cierto en el contexto del juicio que está por venir, así como en los tribunales terrenales. El tiempo para resolver una disputa se limita, de manera similar. Nuestra vida en la tierra tiene un fin determinado. Cuando se llegue el momento de enfrentarnos al juicio de Dios, ya no habrá tiempo para negociar ni para arrepentirse, si no hemos vivido conforme a su voluntad. Es un llamado urgente a no dejar las decisiones importantes para más tarde, sino a vivir con la conciencia de que nuestra vida espiritual debe estar definida hoy, en este momento. El llamado a la responsabilidad personal. En las palabras de Jesús, también hay un fuerte llamado a la responsabilidad personal. Cada uno de nosotros es responsable de reconocer y responder a los signos de Dios en nuestras vidas. No podemos culpar a otros ni esperar que alguien más se encargue de nuestra vida espiritual. El reino de Dios no es un asunto colectivo de manera abstracta. Es un desafío personal y único para cada ser humano. Las decisiones que tomamos, los pasos que damos y las prioridades que establecemos son responsabilidad nuestra. Jesús nos invita a no depender de las acciones o decisiones de otros para justificar nuestra vida espiritual. Aunque las comunidades cristianas y los demás creyentes son fundamentales en nuestro caminar de fe, al final somos nosotros quienes debemos responder ante Dios. Esta es una verdad profundamente liberadora, porque significa que nuestra salvación no está determinada por las circunstancias externas, ni por las influencias del mundo, sino por nuestra disposición interna a reconocer los signos de la gracia de Dios y a vivir según su voluntad. La relación con Dios como fuente de sabiduría y discernimiento. A medida que seguimos profundizando en este pasaje, se hace evidente que el discernimiento de los tiempos está intrínsecamente ligado a una relación más profunda con Dios. No podemos comprender correctamente los signos del tiempo si no estamos en comunión constante con Él. La relación con Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y la reflexión interior son esenciales para desarrollar un espíritu sensible, que puede identificar las señales de su intervención en nuestra vida. La cercanía a Dios nos permite ver más allá de las apariencias superficiales, hacia la verdad profunda que Él nos revela. Es en esa intimidad con Dios donde nuestra sabiduría espiritual crece, permitiéndonos discernir los tiempos y las oportunidades de actuar. Esta relación no es estática. Requiere esfuerzo y perseverancia. Al cultivar un corazón que se incline hacia Dios y su palabra, seremos capaces de reconocer las señales del reino de Dios en el flujo constante de la vida cotidiana. La urgencia del arrepentimiento.
Parte de la urgencia que se menciona en este pasaje es también una llamada al arrepentimiento. Jesús pone de relieve que el tiempo es limitado. Y con ello subraya que la oportunidad de arrepentirse no durará para siempre. El arrepentimiento no es una acción pasiva, sino una respuesta activa al llamado de Dios. Una decisión de volver al camino correcto y rectificar lo que se ha hecho mal. Reconocer los signos de los tiempos es también reconocer nuestra necesidad de conversión. El arrepentimiento es una de las acciones más liberadoras que puede experimentar el ser humano. Nos permite soltar el peso del pecado y recibir la misericordia de Dios. Vivir en constante arrepentimiento nos abre a la gracia divina. Porque el arrepentimiento no es solo una vuelta atrás, sino una apertura al futuro de la vida en Cristo. Al hacerlo, vivimos con mayor libertad, dejando que la gracia transforme nuestra vida. El reino de Dios, cercano y presente. Al final del pasaje, se subraya que el reino de Dios está cerca. Una verdad que debe impulsarnos a vivir con esperanza y expectación. Jesús nos recuerda que, aunque el futuro parece incierto, el reino de Dios es una realidad presente, aunque aún no plenamente revelada. Vivir en este ya, y aún no del reino de Dios, es vivir con una conciencia constante de que la voluntad divina se está llevando a cabo en la historia y en nuestra vida personal. Esto nos da esperanza, porque aunque enfrentemos dificultades y pruebas, sabemos que el reino de Dios es nuestra meta final. La señal de los tiempos, llamado a la vigilancia espiritual. En este pasaje, Jesús dirige un mensaje claro a las multitudes sobre la necesidad de reconocer los signos del tiempo, señalando que no basta con observar los fenómenos naturales y predecir el clima. El pueblo debe aprender a leer los tiempos espirituales y los eventos que están sucediendo a su alrededor. Jesús hace un reproche por la falta de discernimiento, ya que el pueblo de Israel, a pesar de ser testigo de los milagros y las enseñanzas de Jesús, no comprende el momento crucial que estaban viviendo: la llegada del reino de Dios. De esta manera, la crítica se dirige no solo a la incapacidad para interpretar lo físico, sino a la ceguera espiritual ante la revelación de la presencia divina en su medio. El Evangelio de Lucas, a través de la enseñanza de Jesús, nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar atentos a los mensajes que nos envía Dios en los eventos de nuestra vida cotidiana. Así como un agricultor sabe cuándo va a llover o cuándo hay que preparar la tierra, el cristiano debe estar alerta para percibir las señales del reino de Dios. Esta llamada de atención nos invita a vivir con los ojos y el corazón abiertos, conscientes de las oportunidades de gracia que surgen en nuestra vida y del tiempo que estamos viviendo en relación a la salvación. El Evangelio, por tanto, no es solo una enseñanza del pasado, sino una palabra viva y actual que nos invita a discernir los signos del tiempo en nuestra época. El llamado a la responsabilidad personal, hacer lo correcto ahora. Jesús enfatiza que reconocer los signos del tiempo no es una tarea ajena, sino que es un llamado personal y urgente. El pasaje hace énfasis en que cada persona debe asumir la responsabilidad de reconocer su papel dentro del plan de Dios. No basta con que otros se preparen o entiendan los tiempos. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en el tiempo presente.
De ahí que la enseñanza se vuelva profundamente personal. Se nos invita a reconocer el momento de la salvación en nuestras propias vidas y a actuar en consecuencia. La responsabilidad personal que implica el llamado de Jesús nos recuerda que no podemos esperar siempre a que las circunstancias cambien o a que alguien más asuma nuestra responsabilidad. El momento de actuar es ahora. Este mensaje es claro. No debemos postergar nuestra respuesta a la llamada de Dios, pues el tiempo es limitado y las oportunidades son fugaces. Vivir según la voluntad de Dios no puede esperar. Es una llamada a la acción inmediata, a tomar decisiones de fe y compromiso con el reino de Dios sin dilaciones. Pues el Señor nos ha dado el tiempo y las circunstancias para actuar de forma coherente con lo que hemos recibido. El juicio personal, un motivo de urgencia en el camino espiritual. Un tema importante en este pasaje es la urgencia del juicio personal, que se presenta como algo cercano e inevitable. Jesús utiliza la imagen del juez y la disputa para enseñar sobre la necesidad de reconciliarnos con Dios mientras tenemos tiempo, antes de que llegue el momento del juicio. En ese contexto, el juicio no es solo algo futuro, sino que es una realidad presente. Cada uno de nosotros está en constante relación con Dios. Y nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias en nuestra vida espiritual. Este aspecto del juicio personal está vinculado a la parábola del siervo fiel y el siervo infiel, pues nos recuerda que el juicio final no será solo sobre acciones visibles, sino sobre la coherencia y la fidelidad con las que hemos vivido nuestra vida cristiana. Jesús nos invita a la reflexión interna y a la autoevaluación constante para que podamos identificar en qué áreas necesitamos conversión y reconciliación con Dios. La urgencia de este llamado está en la certeza de que el tiempo es limitado y que el juicio se presenta como una realidad inevitable, que debemos afrontar con la conciencia de haber hecho lo correcto en el camino de la fe. Discernimiento y preparación, el camino de la sabiduría espiritual. Este pasaje no solo habla de la necesidad de reconocer los signos del tiempo, sino también de la importancia del discernimiento espiritual. Para reconocer los signos, es necesario estar en sintonía con Dios. A través de la oración, el estudio de la Escritura y la meditación. La vida espiritual no es simplemente una reacción a los eventos externos, sino un camino que se recorre con sabiduría, prudencia y preparación interior. Jesús nos exhorta a preparar nuestro corazón y nuestra mente para enfrentar los retos de la vida, sabiendo que el discernimiento espiritual es lo que nos permitirá caminar fielmente hacia el reino de Dios. El discernimiento espiritual no se da solo en momentos de gran crisis o de emergencia, sino que es un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación. Vivir con discernimiento es aprender a escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo y a identificar las oportunidades de gracia que Él nos ofrece. En este sentido, la vida cristiana es un ejercicio constante de fe y de alerta, que requiere de una atención especial a la obra de Dios en nuestro interior y a los mensajes que nos envía a través de la historia y las circunstancias. El llamado a discernir los signos del tiempo es, por tanto, un llamado a vivir con mayor profundidad y compromiso. La responsabilidad del testimonio, vivir como luz en el mundo. La responsabilidad de reconocer los signos del tiempo.
No es solo un asunto individual, sino también comunitario. Cada cristiano tiene la tarea de vivir como luz en el mundo, siendo testigo de los valores del reino de Dios y haciendo visibles los signos de la presencia de Cristo en el mundo. Al reconocer los signos del tiempo, los cristianos tienen el deber de ser portadores de ese mensaje de esperanza y conversión a los demás, no solo en su vida privada, sino también en su vida social y pública. El Evangelio llama a los cristianos a ser una luz en medio de la oscuridad, a señalar el camino que lleva a la vida eterna y a invitar a otros a reconocer el tiempo presente como un tiempo de salvación. Así como Jesús fue enviado al mundo para dar testimonio de la verdad, los cristianos son llamados a hacer lo mismo, viviendo de acuerdo con los principios del reino y anunciando la llegada del reino de Dios a todos aquellos que aún no lo han reconocido. La vida cristiana, entonces, se convierte en un testimonio visible de la gracia y la misericordia de Dios, que se transmite no solo a través de palabras, sino también a través de la acción coherente. La preparación para el juicio final, un tema central en el Evangelio. El tema del juicio final es recurrente en la enseñanza de Jesús y, en este pasaje, se presenta de manera urgente. La figura del juez es una representación clara del juicio de Dios. Un juicio que será justo, pero también lleno de misericordia, para aquellos que se han arrepentido y han seguido a Cristo. El pasaje subraya que el juicio no debe ser temido, sino comprendido como un momento de revelación final de la justicia de Dios. Este juicio no es algo que esté reservado para un futuro lejano, sino que tiene implicaciones inmediatas para la vida de cada persona. Cada decisión, cada acto, cada palabra, cuenta ante los ojos de Dios. Y ese juicio será revelador. La enseñanza sobre el juicio también incluye la llamada a la reconciliación y a la paz. Vivir conscientes de que estamos en un proceso de rendición de cuentas nos lleva a la humildad y a la necesidad de pedir perdón por nuestras faltas. El juicio final es una oportunidad para la manifestación completa de la justicia de Dios. Pero también es el momento en que se hará visible la misericordia para aquellos que han seguido el camino de la fe. La preparación para ese juicio implica vivir de manera justa, recta y en paz con Dios, a través de la reconciliación y la conversión. La sabiduría de la espera activa, vivir en vigilancia espiritual. Este pasaje también nos invita a vivir con la expectativa activa de la llegada de Cristo. La espera no es pasiva, sino que debe estar acompañada de acción. Vivir con la mirada puesta en el futuro nos lleva a tomar decisiones concretas en el presente. No basta con esperar sin más, sino que debemos estar listos y preparados para enfrentar lo que venga. La vigilancia espiritual implica mantenerse alerta a las señales de la vida y actuar de acuerdo con lo que Dios nos pide. Jesús invita a estar preparados para su regreso. No solo con una fe teórica, sino con una vida activa que refleje los valores del reino. La espera activa implica vivir de acuerdo con el Evangelio, dedicándose al servicio de los demás, buscando la justicia, la paz y la reconciliación. La vida cristiana no es una espera pasiva de una recompensa futura, sino una vida de transformación constante que hace presente el reino de Dios en el aquí y el ahora. Así, el cristiano no solo espera a Jesús en el futuro, sino que lo hace presente en su vida.
viviendo de acuerdo con sus enseñanzas y haciendo visible su amor a los demás. La sabiduría espiritual, interpretando los signos de los tiempos. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos desafía a interpretar los signos de los tiempos con sabiduría espiritual. Él critica a las multitudes por ser capaces de juzgar las señales del clima, pero incapaces de reconocer los tiempos espirituales que se les presentan. Este reproche resalta la desconexión que existe entre lo que percibimos en el mundo material y lo que está ocurriendo en el plano espiritual. Jesús nos recuerda que la vida cristiana requiere una atención constante a las señales del reino de Dios, las cuales son tan evidentes como las señales del clima. Pero muchas veces pasamos por alto o no les damos la importancia que merecen. Esto no es solo una crítica a la superficialidad, sino un llamado urgente a la conversión y a vivir de manera más consciente. Es fundamental entender que los signos de los tiempos no son solo eventos extraordinarios o milagrosos, sino también las experiencias cotidianas que debemos aprender a interpretar correctamente. La vida cristiana es una vida de constante discernimiento, donde cada evento, cada encuentro, cada situación se convierte en una oportunidad para reconocer la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Jesús, al reprochar esta ceguera espiritual, nos invita a una actitud de vigilancia y reflexión constante, de modo que podamos responder adecuadamente a los llamados de Dios. La falta de discernimiento, ceguera espiritual y falta de arrepentimiento. La falta de discernimiento espiritual es el núcleo de la crítica de Jesús en este pasaje. La incapacidad para reconocer los tiempos que estamos viviendo como tiempos de salvación muestra una ceguera espiritual que afecta a toda la sociedad. Es como si las personas estuvieran tan absortas en las preocupaciones materiales y mundanas que no logran ver la verdad que se les está revelando en los eventos de la vida diaria. Esta falta de visión clara es peligrosa, ya que impide a los individuos responder al llamado de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Jesús señala que, si bien todos pueden predecir el clima y ajustar sus actividades en consecuencia, son incapaces de leer las señales que indican la llegada del reino de Dios. Es importante notar que esta ceguera espiritual no se refiere solo a los incrédulos, sino también a aquellos que, aunque tienen acceso a la revelación divina, no la comprenden ni la abrazan de manera profunda. La llamada a la conversión es un recordatorio de que el arrepentimiento no debe ser un acto aislado, sino un proceso continuo que forma parte del discernimiento espiritual. El pecado y la falta de reconocimiento de los signos de Dios nos alejan de la verdadera libertad en Cristo, que se encuentra en la paz, que proviene de conocer y hacer la voluntad de Dios. El juicio inminente, la urgencia de vivir en armonía con Dios. La enseñanza sobre los signos de los tiempos también tiene una dimensión de urgencia. El juicio de Dios está cerca. Jesús nos insta a reconciliarnos con Dios antes de que llegue el momento de rendir cuentas. La metáfora de la disputa legal, en la que el acusado debe resolver sus diferencias con su adversario antes de llegar al tribunal, es clara: nuestra relación con Dios no puede esperar. Si no somos conscientes de nuestra situación y no tomamos la decisión de reconciliarnos con Él, el juicio se volverá inevitable y aterrador. La urgencia de este llamado
Es una constante en la enseñanza de Jesús. Nos invita a hacer las paces con Dios y con los demás antes de que sea tarde. El mensaje del juicio no es solo una advertencia de lo que sucederá al final de los tiempos, sino también un recordatorio de que el juicio es algo continuo en nuestras vidas. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para hacer las paces con Él y con nuestros hermanos. La reconciliación no es solo una cuestión de lo que sucederá en el futuro, sino una práctica diaria, una forma de vivir que nos prepara para el encuentro definitivo con el Señor. Cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos, cada acto de amor o de desamor, tiene implicaciones eternas. El juicio de Dios, un acto de justicia y misericordia. El juicio de Dios, que se menciona en este pasaje, no es solo un acto de justicia, sino también de misericordia. Jesús nos recuerda que, aunque el juicio es inevitable, es posible evitar la condena a través de la reconciliación y el arrepentimiento. La misericordia de Dios nos ofrece la oportunidad de evitar la pena eterna si nos arrepentimos sinceramente y nos acercamos a Él con humildad y fe. Jesús no solo revela la justicia de Dios, sino también su amor incondicional, que nos da una oportunidad de redención. La justicia de Dios no es punitiva, sino correctiva. El juicio no tiene como fin castigar por el castigo mismo, sino restaurar lo que ha sido dañado. En el juicio de Dios, vemos la fusión perfecta de justicia y misericordia. La justicia exige que se haga lo correcto, pero la misericordia da la oportunidad de ser restaurados. La invitación a reconciliarnos con Dios antes del juicio es una oportunidad para experimentar la misericordia divina, para ser perdonados y para vivir en la paz que solo Él puede ofrecer. Así, el juicio se convierte no solo en un acto temible, sino también en un acto lleno de esperanza y redención. La reconciliación en la vida cristiana, vivir en paz con Dios y los demás. El tema de la reconciliación es clave en este pasaje, ya que Jesús nos exhorta a buscar la paz con los demás antes de que lleguemos al tribunal. La reconciliación no solo se refiere a la relación con Dios, sino también a la relación con nuestros hermanos. Vivir en paz con los demás es esencial para vivir una vida cristiana coherente. La falta de reconciliación en nuestras relaciones interpersonales puede convertirse en un obstáculo para nuestra relación con Dios, ya que la falta de perdón y la división entre los seres humanos reflejan la separación que existe entre nosotros y Dios. La reconciliación, por tanto, debe ser una práctica diaria en la vida cristiana. No podemos esperar a que otros den el primer paso, sino que debemos ser los primeros en buscar la paz. Jesús nos enseña que la reconciliación con los demás es esencial para que nuestra relación con Dios sea plena. La oración, el arrepentimiento y el perdón son las herramientas que nos permiten sanar nuestras relaciones y vivir en armonía con Dios y con los demás. La vigilancia, estar preparados para el encuentro con Dios. Otro aspecto importante de este pasaje es la llamada a la vigilancia. Jesús nos exhorta a estar preparados para el encuentro con Dios en todo momento. La vida cristiana es una vida de constante vigilancia, en la que debemos estar atentos a las oportunidades de gracia y de reconciliación que se nos presentan. La vigilancia no es una espera pasiva, sino una actitud activa de estar listos para actuar en el momento adecuado.
Vivir en vigilancia implica estar siempre en sintonía con la voluntad de Dios, buscando su dirección en cada decisión que tomamos. La vigilancia espiritual nos ayuda a evitar la tentación de vivir de manera superficial, sin reflexionar sobre las implicaciones eternas de nuestras acciones. Al vivir en vigilancia, nos mantenemos firmes en nuestra fe, conscientes de que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir según su voluntad. La vida cristiana no es solo un ejercicio de pasividad, sino de acción constante, buscando siempre hacer lo correcto en cada situación y estar listos para responder al llamado de Dios en el momento oportuno. El uso del tiempo, una vida de acción y discernimiento. En este pasaje, Jesús también nos recuerda la importancia de usar bien el tiempo que se nos ha dado. El tiempo es un regalo de Dios, y debemos aprovecharlo al máximo para vivir de acuerdo con sus enseñanzas. El tiempo no debe ser visto como algo que simplemente pasa, sino como un recurso valioso que debemos administrar con sabiduría. Vivir en el tiempo de Dios significa estar atentos a su llamada en todo momento y usar el tiempo de manera que honre a Dios y beneficie a nuestros hermanos. El buen uso del tiempo no significa simplemente hacer muchas cosas, sino hacer las cosas correctas. Implica tomar decisiones que estén alineadas con los valores del reino de Dios y que nos acerquen más a Él. Vivir una vida de acción y discernimiento es vivir con la conciencia de que el tiempo que tenemos es limitado, por lo que debemos utilizarlo de manera que nos permita crecer en la fe, en el amor y en el servicio a los demás. La necesidad de la humildad, reconociendo nuestra dependencia de Dios. Una enseñanza implícita en este pasaje es la necesidad de la humildad. Jesús nos muestra que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas o sabiduría para reconocer los signos del tiempo y actuar en consecuencia. Necesitamos de la dirección divina para caminar en los caminos del reino. La humildad es esencial en la vida cristiana, ya que nos permite reconocer nuestra total dependencia de Dios y nuestra incapacidad para actuar por nosotros mismos. Jesús, al enseñarnos a leer los signos del tiempo, también nos llama a reconocer que solo a través de su gracia podemos comprender la verdadera voluntad de Dios. La humildad nos permite estar dispuestos a aprender de Dios y a reconocer que siempre hay algo más grande que nuestra visión limitada. Nos lleva a buscar su guía constantemente y a estar abiertos a la transformación que Él desea realizar en nuestras vidas. Solo en humildad podremos discernir los tiempos correctamente y vivir de acuerdo con la voluntad divina. La relevancia del reino de Dios en el mundo actual. Finalmente, el pasaje de Lucas 1 nos invita a reflexionar sobre la relevancia del reino de Dios en nuestra vida cotidiana. Si bien el reino de Dios tiene una dimensión futura, también tiene una dimensión presente que debemos vivir activamente. Reconocer los signos de los tiempos es también reconocer la oportunidad de ser instrumentos del reino de Dios aquí y ahora. Al vivir de acuerdo con los valores del reino, reflejamos a Dios en un mundo que a menudo está distante de Él. Este reino de justicia, paz y amor no es solo un ideal para el futuro, sino una realidad que debemos construir a través de nuestras acciones diarias. Vivir en este reino implica luchar por la justicia, trabajar por la paz, practicar la misericordia y ser portadores de esperanza.
Al hacer esto, nos unimos a la obra redentora de Cristo, colaborando con Él en la construcción de un mundo más justo y lleno de amor. La esperanza del encuentro final, la promesa de la vida eterna. Al final de este pasaje, Jesús nos ofrece una esperanza profunda, el encuentro final con Él. Vivir en vigilancia, estar preparados para el juicio y buscar la reconciliación son caminos que nos conduce a un encuentro glorioso con Dios. Este encuentro no es solo un juicio, sino una invitación a vivir plenamente en su presencia. La vida eterna es una promesa que se cumple cuando vivimos de acuerdo con su voluntad y respondemos al llamado del reino. La esperanza en la vida eterna nos da la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida presente. Nos recuerda que todo lo que hacemos tiene un propósito eterno y que, al vivir según los principios del reino, estamos preparando nuestro corazón para el gozo eterno con Dios. Esta esperanza transforma nuestra forma de vivir, ya que nos anima a vivir con generosidad, amor y compasión, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno en el reino de Dios. La sabiduría divina y la interpretación correcta de los signos. En el pasaje de Lucas, Jesús invita a la reflexión sobre la sabiduría divina, que nos capacita para leer y discernir correctamente los signos de los tiempos. Él señala que, mientras las personas son capaces de prever el cambio de clima, no son capaces de reconocer las señales espirituales que Dios les envía. Esta falta de discernimiento es una de las grandes tragedias del ser humano, que a menudo se enfoca en lo material y perecedero, pero pasa por alto las realidades eternas. Jesús no simplemente critica esta actitud, sino que nos desafía a desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita ver más allá de lo inmediato. Este pasaje subraya la necesidad de un discernimiento profundo, de leer con ojos de fe lo que está ocurriendo en el mundo, en nuestras vidas y en la historia de la humanidad. Interpretar correctamente los signos de los tiempos implica estar en sintonía con la voluntad de Dios y tener la humildad para reconocer la presencia de su reino en el mundo. Este discernimiento no es algo automático ni superficial. Es una práctica continua que requiere oración, reflexión y apertura al Espíritu Santo. Al vivir en este estado de alerta espiritual, estamos mejor preparados para las decisiones que debemos tomar en cada momento, ya que somos capaces de comprender la voluntad de Dios, que se revela en cada acontecimiento. La necesidad de la conversión y el arrepentimiento continuo. En este pasaje, Jesús nos recuerda que los signos del tiempo también revelan la urgencia de la conversión y el arrepentimiento. Él se dirige a una audiencia que, a pesar de tener acceso a las enseñanzas divinas, aún se muestra insensible a la verdad. Esta falta de arrepentimiento es peligrosa porque aleja a las personas del reino de Dios. El arrepentimiento no es solo un acto aislado, sino una actitud constante de apertura al cambio interior. Vivir de acuerdo con los signos del tiempo implica estar siempre dispuestos a revisar nuestra vida, a corregir nuestras faltas y a acercarnos más a Dios. Este proceso de conversión es continuo y no tiene un fin definitivo, ya que la vida cristiana es un camino constante de transformación. La conversión no es solo un acto exterior, sino una renovación profunda del corazón. Es el proceso por el cual nos alineamos más y más con la voluntad de Dios.
permitiendo que nuestra mente y corazón se transformen según su imagen y semejanza. La falta de conversión, en este contexto, es una señal de que no estamos respondiendo adecuadamente a los signos de los tiempos, que nos revelan la cercanía del reino de Dios. Por tanto, Jesús nos llama a estar siempre atentos a la necesidad de un cambio interior, que nos acerque más a la vida plena que Él nos promete. La vigilancia espiritual, un llamado a estar siempre preparados. Uno de los temas centrales de este pasaje es la vigilancia espiritual. Jesús compara la vida cristiana con la necesidad de estar preparados para una venida inesperada. Nos exhorta a vivir como si el reino de Dios estuviera siempre a punto de revelarse. A estar listos para la llegada de nuestro Salvador en cualquier momento. La vigilancia no es una espera pasiva, sino una acción constante de estar preparados y atentos a las señales de Dios en nuestras vidas. Jesús nos invita a estar alerta, a ser conscientes de cada momento y a vivir de manera que estemos siempre listos para rendir cuentas ante Él. Estar vigilantes implica estar en una actitud de constante oración, reflexión y disposición para hacer lo correcto en cada situación. No podemos permitir que las preocupaciones mundanas, las distracciones o la complacencia nos hagan perder de vista lo que realmente importa, vivir para el reino de Dios. La vigilancia espiritual es también un ejercicio de crecimiento en la fe, de mayor confianza en la providencia divina y de humildad para reconocer que no sabemos el día ni la hora en que seremos llamados a dar cuentas. La responsabilidad personal y el juicio de Dios. Jesús utiliza la metáfora de la disputa legal para ilustrar la importancia de resolver las diferencias antes de llegar al tribunal. En este sentido, Él nos habla de la responsabilidad personal ante Dios y la necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. El juicio de Dios es una realidad inminente y no podemos esperar hasta el último momento para hacer lo correcto. Vivir en preparación para el juicio implica vivir una vida de integridad, de justicia y de amor. La reconciliación con Dios y con los demás debe ser una prioridad, no algo que dejemos para después. La responsabilidad personal en este contexto es clara. No podemos culpar a otros por nuestras fallas espirituales, sino que debemos asumir nuestra propia parte en la relación con Dios y con los demás. El juicio que nos espera no es solo un acto de castigo, sino también una oportunidad para la restauración y la reconciliación. Dios nos ofrece la posibilidad de reconciliarnos con Él a través del arrepentimiento. Y este es el camino que debemos seguir si deseamos vivir en paz con Él. El juicio de Dios, un acto de justicia y misericordia. Es importante recordar que el juicio de Dios no se limita a la condena, sino que es también un acto de justicia y misericordia. La justicia de Dios no es punitiva, sino que busca restaurar lo que se ha perdido. El juicio es la manifestación de la justicia divina que busca corregir y restaurar a las personas que se han alejado de su camino. Al mismo tiempo, el juicio de Dios está impregnado de misericordia, ya que Él ofrece siempre la posibilidad de reconciliación. Este aspecto del juicio divino es una fuente de esperanza, ya que nos da la oportunidad de acercarnos a Él, incluso cuando hemos fallado. La misericordia de Dios no borra la necesidad de justicia, sino que nos ofrece una vía para evitar la condena, a través del arrepentimiento y la reconciliación.
podemos recibir el perdón de nuestros pecados y ser restaurados a una relación correcta con Él. Este es el corazón del mensaje cristiano. Que, aunque el juicio de Dios es inevitable, la misericordia divina nos ofrece una oportunidad de redención. Jesús nos invita a aprovechar esta oportunidad antes de que sea tarde. La reconciliación como prioridad cristiana, cronómetro igual a 1300. Otro tema que subyace en este pasaje es la importancia de la reconciliación. No solo con Dios, sino también con nuestros hermanos. Jesús nos insta a resolver nuestras diferencias antes de que llegue el momento del juicio. La reconciliación con los demás es esencial para vivir una vida cristiana coherente. El pecado y la falta de perdón entre las personas crean una barrera que impide que experimentemos plenamente el amor y la paz de Dios. Si deseamos acercarnos a Él, debemos primero hacer las paces con nuestros hermanos. Este principio de reconciliación es fundamental para el testimonio cristiano. Si vivimos en divisiones y en conflicto, nuestra relación con Dios se ve afectada. La vida cristiana nos llama a ser pacificadores, a buscar la armonía y la unidad entre todos. La reconciliación es un acto de amor que refleja la voluntad de Dios, de sanar las relaciones rotas, de restaurar lo que ha sido dañado, y de construir una comunidad de fe donde reina el amor y el perdón. El juicio y la responsabilidad moral. Jesús nos recuerda que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad moral ante Dios. No podemos esperar que otros actúen en nuestro lugar o que las circunstancias cambien por sí solas. La responsabilidad personal es un tema central en la vida cristiana. El juicio que enfrentamos no se basa solo en lo que hemos hecho o dejado de hacer, sino en cómo hemos vivido en relación con Dios y con los demás. Es una responsabilidad que implica nuestras decisiones diarias, nuestras actitudes y nuestros valores. Dios nos llama a vivir con justicia, a hacer lo correcto y a buscar siempre su voluntad. Al igual que en una corte, donde las decisiones tienen consecuencias, nuestra vida tiene repercusiones eternas. Es esencial que vivamos con conciencia de la moralidad que Dios nos ha revelado en su palabra. No podemos seguir viviendo como si nuestras decisiones no importaran. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento tiene un impacto en nuestra relación con Dios y con los demás. La esperanza en la reconciliación final con Dios. La promesa de reconciliación con Dios es la gran esperanza que se nos ofrece. El juicio, aunque inevitable, no es un final sin esperanza, sino el comienzo de un proceso de restauración. La reconciliación final con Dios es el propósito del juicio. Y en este proceso, Él nos ofrece la oportunidad de ser perdonados y restaurados. Esta es una promesa que debe llenarnos de esperanza, ya que nos recuerda que el final no es una condena, sino una oportunidad para volver a empezar. La reconciliación no es solo un proceso individual, sino comunitario. El reino de Dios se construye cuando todos nos reconciliamos con Él y con los demás. Y esta reconciliación nos permite vivir en paz y armonía, siendo reflejo de su amor y su misericordia. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones.
para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.